En democracia, un instrumento esencial para el pueblo es el voto. Pues bien, la historia de este sistema de gobierno es también la de los hombres y mujeres que luchan por ampliar el derecho al voto de todos los ciudadanos. En España, la aprobación del sufragio universal hace 90 años tiene una clara protagonista, Clara Campoamor. Fue una escritora, abogada, política y defensora de los derechos de la mujer española. Clara nace el 12 de febrero de 1888 en Madrid, en el antiguo barrio de Maravillas y actual Malasaña, en una familia humilde, siendo su padre contable en un periódico y su madre modista. Asimismo, tuvo dos hermanos, Manuel e Ignacio. Podríamos decir que su niñez fue idílica, pero no. La muerte de su padre la lleva con 10 años a abandonar la escuela y a trabajar para colaborar en casa. Así pues, empieza a trabajar como telefonista, modista, independienta. No obstante, Campoamor no desistió de encontrar una carrera profesional independiente y se presentó a las oposiciones a taquígrafos, obteniendo plaza en el Cuerpo de Auxiliares en 1909, permitiéndole vivir en Zaragoza y San Sebastián, desde donde regresa a Madrid en 1914 para impartir taquigrafía y mecanografía en la Escuela de Adultas. Además, trabajó como mecanógrafa en el Ministerio y en el diario maurista La Tribuna, como secretaria del director Cánovas Cervantes, lo cual le permitió relacionarse con gente del mundo de la política y publicar sus primeros artículos en 1920. Aquí empezó su etapa de conexión con intelectuales madrileños que la llevaron a forjar su espíritu político. Eva Nelken fue una de las figuras más reseñables. La escritora destacó también por su compromiso por los derechos de las mujeres e impulsó a Clara a interesarse por ello. Asimismo, comenzó a entrar en contacto con activistas feministas, como la sufragista Carmen de Burgos, y a colaborar en diversas asociaciones feministas, ofreciendo conferencias y escribiendo en prensa. Tras estos años, fue consciente de la gran desigualdad de género y la situación de inferioridad jurídica de la mujer a nivel social y político frente a los hombres. Es por ello que con 34 años ingresó en la Facultad de Derecho y con 36 ya podía ejercer legalmente como abogada. En 1925 abrió su propio bufete y comenzó a defender sus primeros casos, convirtiéndose en la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid, siendo la primera Victoria Kent. Estas fueron las bases para construir la figura de Clara Campoamor, una mujer con una conciencia política asentada en un republicanismo liberal, laico y democrático. Fue la primera abogada en defender un caso ante el Tribunal Supremo, la primera en ocupar la Junta Directiva del Ateneo de Madrid, la primera mujer en hablar en el Congreso y la primera entre las españolas en pronunciarse ante la Sociedad de Naciones, antecedente de la actual ONU. Pero, ¿cómo lo consiguió? Con la promulgación de la Segunda República en 1931, vio la oportunidad de participar en la construcción del nuevo régimen. El líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, le ofreció un puesto en la candidatura para las elecciones del 28 de junio de 1931 a Cortes Constituyentes. Las mujeres podían optar al escaño, pero aún no podían votar. Clara Campoamor por el Partido Radical y Victoria Kent por el Partido Radical Socialista obtuvieron representación en aquella Cámara. Formando parte de la comisión redactora de la Constitución, Clara luchó, entre otras cosas, por la igualdad jurídica entre ambos sexos y la regulación del divorcio, y además fue la primera mujer sufragista en todo el mundo, ya que defendió desde la tribuna de un parlamento el derecho al voto de las mujeres. Este proyecto consistía en el derecho a voto de todas las mujeres mayores de 23 años. Sin embargo, no fue una tarea fácil y el 1 de octubre de 1931 tuvo un enfrentamiento con la otra mujer presente en el Parlamento, Victoria Kent. Aunque esta última defendía también el derecho a voto, ella opinaba que la mujer de aquel entonces no estaba preparada social ni políticamente para llevar a cabo un voto justo,
ya que estarían completamente influenciadas por la Iglesia, convirtiéndose en un voto conservador, perjudicando así a la República. El lema de Victoria Kent era: el voto femenino sí, pero todavía no. En cambio, la opinión de Clara Campoamor era que independientemente del resultado de las urnas, toda mujer debía tener el derecho de votar, pues defendía la igualdad de todos los seres humanos. Finalmente, se aprobó el artículo 36 en el que se recogía el sufragio femenino, con 161 votos a favor y 121 en contra. Fue la Constitución de 1931 la que reconoció el derecho al voto de las mujeres, pero la defensa del voto femenino tuvo para Campoamor un coste personal y político. En las elecciones de 1933, aquellas en las que las mujeres estrenaron su derecho al voto, la candidatura de Campoamor no obtuvo el respaldo suficiente y no consiguió escaño. Pero no abandonó la política. El gobierno de Lerroux la nombró directora general de Beneficencia, cargo que abandonó al poco tiempo. En 1936 intentó de nuevo regresar a la política de la mano de Izquierda Republicana, partido promovido por Azaña, pero su admisión fue denegada. Tampoco pudo entrar en el Frente Popular y evidentemente también con el voto femenino. Pese a esto, nadie reconoció sus méritos y en mayo de 1935 publicó Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, obra que nos muestra sus impresiones sobre sus luchas parlamentarias. La igualdad entre hombres y mujeres conseguida en la Segunda República no duró mucho tiempo. En julio de 1936 estalló la Guerra Civil y los derechos de la ciudadanía pronto se verían afectados. Clara Campoamor huyó de Madrid y se exilió en Francia, donde compaginó sus empleos con la literatura y se dedicó a la escritura de obras sobre feminismo y sobre su experiencia política. Allí publicó La Revolución Española vista por una republicana, donde narra sus vivencias y se mostraba crítica con las actuaciones de los republicanos. A finales de los años 40, Campoamor quiso regresar a España, pero tras la victoria franquista fue acusada de masona, con una condena de 12 años de cárcel si regresaba a España. Debido a esto, decidió permanecer en el exilio. Buenos Aires fue otro de sus lugares elegidos para este periodo. Allí se ganó la vida traduciendo, haciendo conferencias y dedicándose a la escritura de biografías, donde destaca la de Francisco de Quevedo. Publicó también textos divulgativos en la revista femenina Chabela, y para ganarse el pan hizo traducciones del francés, todo esto entre 1943 y 1945. No obstante, tras vivir allí una década, en 1955 se trasladó a Suiza y fue en Lausana donde ejerció como abogada hasta su muerte. Clara Campoamor murió de cáncer el 30 de abril de 1972 y sus restos descansan en San Sebastián. Integra a todos los españoles. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! A partir de la transición, el papel de esta mujer comenzó a tener un gran valor en la sociedad. En 1988, la Secretaría de Igualdad del PSOE andaluz constituyó unos premios celebrados anualmente en su honor. En ese mismo año, también Correos lanzó un sello de conmemoración del primer centenario del nacimiento de Clara. En 2005 se creó el premio Mujer y Parlamento Clara Campoamor, con el objetivo de reconocer las obras que aportan conocimiento o subrayan el significado de la participación de las mujeres en la vida política. En 2007, el Ministerio de Fomento votó el buque polibante B-32 Clara Campoamor, bautizado en su honor y operado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. En 2011, Campoamor volvió a ser un hito en la historia,
Esta vez, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó una moneda conmemorativa en plata con valor facial de 20 euros con motivo del centenario del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y los 80 años de la aprobación del sufragio femenino en España. Por supuesto, también hay reconocimientos que serán eternos, y algunos de los monumentos dedicados a su figura pública son estos. A nivel audiovisual, Clara Campoamor ha sido uno de los personajes históricos más representados. Podemos mencionar la película Clara Campoamor, la mujer olvidada, y también la serie El Ministerio del Tiempo. Democrática en la que todos sus poderes emanan del pueblo. Si no se deja votar a la mujer, para mí y para todos los demócratas, solo diría una cosa: que España es una república aristocrática de privilegio masculino. A ver ahora mismo. Clara Campoamor fue una política madrileña que defendió los derechos de la mujer. Su trabajo fue fundamental para que las mujeres pudieran votar en España. ¿Las mujeres no podían votar? No, durante mucho tiempo no. ¿Y por qué? Pues porque desde que el mundo es mundo, el hombre siempre ha estado más cómodo tomando las decisiones solo mientras la mujer hacía la comida en casa. También mencionar el reportaje Clara Campoamor de RTV de la sección Mujeres en la Historia. Y finalmente, la obra de teatro El pecado mortal, de Madame Campoamor. Parece, señorita Kent, que usted quiere legislar, pero no quiere que las demás mujeres legislen. Vota, pero no quiere que las demás voten. La mujer no debe votar porque no es republicana. No siente la república. Campoamor se convirtió y se ha convertido en todo un referente para el feminismo, pasando a la historia como una de las más importantes defensoras de los derechos humanos de la mujer en España. Gracias a su firme convicción y defensa del sufragio femenino en España, hoy las mujeres podemos votar libremente. De parte de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nosotras y de todas las mujeres españolas, gracias, Clara Campoamor.